Aunque la mayoría de los agricultores se centran en cuidar sus cultivos y atender al ganado, la tierra que cultivan a menudo guarda secretos enterrados en sus profundidades. Alrededor del mundo, las actividades agrícolas rutinarias han descubierto hallazgos asombrosos que desafían nuestra comprensión de la historia. Estos descubrimientos pueden convertir un día ordinario en el campo en una extraordinaria mirada al pasado. Desde tesoros ocultos hasta inquietantes restos de épocas pasadas, aquí hay 20 descubrimientos impactantes hechos por agricultores. Número 20. Caparazón de Glyptodon. En el año 2015, un agricultor llamado José Antonio Nievas de Argentina estaba caminando por su propiedad cuando se topó con algo directamente salido de una era prehistórica. Anidado en las orillas fangosas de un pequeño río cerca de Buenos Aires, José vio un objeto grande, escamoso y negro. A primera vista, pensó que podría ser algún tipo de huevo de dinosaurio. Cuando José comenzó a cavar alrededor del objeto, se reveló más de su caparazón redondeado y blindado. Este no fue un descubrimiento ordinario. Era la concha fosilizada de un gliptodonte, una criatura enorme que deambulaba por América del Sur hace miles de años. Imagina un armadillo del tamaño de un Volkswagen Escarabajo, y tendrás una buena idea de cómo se veía un gliptodonte. Estos gigantes prehistóricos estaban construidos como tanques, con sus grandes conchas en forma de cúpula que les proporcionaban protección contra los depredadores. Sus colas también eran formidables, utilizadas en batallas con otros gliptodontes, de manera similar a como los ciervos chocan astas hoy en día. Se cree que estas increíbles criaturas vivieron junto a los primeros humanos, quienes probablemente las cazaban por sus resistentes y protectoras conchas. Cuando se difundió la noticia del hallazgo de José, se llamó a los paleontólogos para examinar la concha. Los expertos quedaron asombrados por su condición casi perfecta, un hallazgo raro en el mundo de la paleontología. Número 19. Huesos de mamut lanudo. En 2015, James Bristol, un agricultor de soja en Michigan, hizo un descubrimiento que fue nada menos que increíble. Mientras instalaba un sistema de drenaje en su campo, su equipo golpeó algo sólido. Al principio, pensó que era solo otra roca, algo típico en la vida de granja. Pero al cavar más profundo, descubrió algo mucho más asombroso, un hueso enorme. Y no cualquier hueso, sino la costilla de un mamut lanudo. El descubrimiento no terminó allí. Después del hallazgo inicial, paleontólogos de la Universidad de Michigan se apresuraron al sitio y desenterraron casi 40 huesos adicionales, incluyendo el cráneo, los colmillos y los dientes del mamut. Estos restos estaban increíblemente bien conservados gracias a estar enterrados en sedimentos de estanques. Se estima que los restos tienen entre 11.700 y 15.000 años de antigüedad. Lo que hace este hallazgo aún más fascinante es la evidencia que sugiere que los humanos antiguos pueden haber descuartizado al mamut. Los huesos fueron descubiertos de una manera que indica que la criatura fue cortada y posiblemente almacenada en un estanque por los primeros humanos. Esto proporciona importantes conocimientos sobre la interacción humana con estos gigantes durante la Edad de Hielo. El descubrimiento ha captado la imaginación tanto de la comunidad científica como del público, y los huesos se exhiben ahora en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Michigan. Para James Bristol, este encuentro inesperado con la historia ha transformado su granja en un sitio de gran importancia arqueológica. Número 18. Huevos misteriosos. Jack era un granjero que se enorgullecía de sus cultivos bien cuidados y rutinas predecibles. Pero una mañana, mientras se preparaba para lo que pensó que sería un día normal, todo cambió. Mientras caminaba hacia su granero para comenzar la cosecha, un ruido peculiar llamó su atención. Era algo que nunca había escuchado antes, un sonido inquietante, casi espeluznante, que hizo que los pelos de la nuca se le erizaran. Pero antes de que pudiera investigar más, notó algo aún más extraño en su campo de maíz. Repartidos por el campo, había docenas de huevos, su presencia tan desconcertante como su apariencia. No eran huevos comunes, eran inusualmente grandes y emitían un brillo extraño bajo el sol de la mañana. Las hijas de Jack, Mary y Giselle, estaban igualmente desconcertadas. Instaron a su padre a echar un vistazo más de cerca, pero Jack, temiendo por sus cultivos, estaba listo para destruirlos con su tractor. Las chicas, sin embargo, se mantuvieron firmes, rogándole que reconsiderara. La situación cambió cuando los huevos comenzaron a temblar, señalando que algo estaba a punto de nacer. La familia miró con suspenso mientras el primer huevo se abría. Lo que emergió los dejó sin palabras, una criatura como ninguna que hubieran visto antes.
El extraño evento envió ondas de choque a través de su tranquila granja, dejándolos lidiar con lo que estos misteriosos huevos significaban para su futuro. Este extraño y perturbador descubrimiento no solo alteró su vida en la granja, planteó preguntas que Jack y su familia no podían responder. ¿Qué eran estas criaturas? ¿De dónde venían? Y lo más importante, ¿qué deberían hacer a continuación? Número 17. Espada vikinga de 1000 años. En un día típico de mayo de 2024, el agricultor noruego Øyvind Tveitan Lobre estaba en su campo en Suldal, Noruega, removiendo piedras para preparar la tierra para arar. Lo que comenzó como una tarea rutinaria, rápidamente se convirtió en un descubrimiento extraordinario. Lobre notó un trozo de metal enterrado en el suelo, inicialmente suponiendo que solo era un desecho de equipos agrícolas viejos, pero al recogerlo, se dio cuenta de que no era un trozo de metal común. Tenía una forma distintiva, completa con una hoja y empuñadura. Lobre había tropezado con una espada vikinga que había estado enterrada durante casi 1000 años. Esta antigua espada, que mide alrededor de 36,8 centímetros, data de entre 900 y 1050 de la Era Común, una época en la que los vikingos eran una fuerza dominante en toda Europa del Norte. Tras un examen más detallado, los arqueólogos descubrieron algo aún más notable: una inscripción en la hoja que indicaba que podría ser una espada Ulfberht, un arma muy apreciada entre los guerreros vikingos. Estas espadas eran conocidas por su superior artesanía, hechas con los mejores materiales disponibles en Europa en ese momento. El descubrimiento de Lobre no fue solo un hallazgo, sino una ventana a la era vikinga. La espada, probablemente preservada por la densa arcilla en la que fue enterrada, estaba sorprendentemente bien conservada. Retenía su empuñadura y una porción significativa de su hoja. Este hallazgo es particularmente significativo porque es la primera espada Ulfberht descubierta en Rogaland, Noruega, lo que la convierte en una pieza única de la historia vikinga. Número 16. Mamut colombiano. En el año 2015, Wayne McEwen hizo un descubrimiento extraordinario en su rancho de 55,8 hectáreas en el sur del condado de Ellis. El granjero de Texas estaba cavando en un campo cuando desenterró un esqueleto de mamut colombiano, notablemente bien conservado, que data de alrededor de 40.000 años. El mamut colombiano, más grande y menos peludo que su primo lanudo, vagó por América del Norte durante la Edad de Hielo. Este hallazgo, debido a su integridad y condición prístina, ha brindado a los científicos una rara oportunidad de estudiar la anatomía y el comportamiento de estos majestuosos gigantes. El esqueleto del mamut estaba tan bien conservado que incluso sus colmillos estaban casi intactos, ofreciendo más información sobre la dieta y el entorno de estas antiguas criaturas. Después del descubrimiento, McEwen decidió donar el esqueleto al Museo Perot de la Naturaleza y la Ciencia en Dallas. Esta significativa contribución ha permitido a los paleontólogos explorar la vida del mamut con gran detalle y compartir esta antigua maravilla con el público. Número 15. Tesoro de monedas romanas. En el año 2015, en el tranquilo pueblo de Ukun, Suiza, se hizo un descubrimiento que enviaría ondas a través de la comunidad arqueológica. Mientras cuidaba de su huerto de cerezos, un agricultor notó algo inusual: objetos brillantes asomándose de un montículo de topos. La curiosidad pudo más que él, y al profundizar, descubrió lo que resultó ser uno de los mayores tesoros de monedas romanas jamás encontrados en Suiza. No era solo un pequeño alijo. Había más de 4.000 monedas, la mayoría de bronce, con algunas que contenían hasta un 5% de plata. Las monedas, con un peso total de 15 kilogramos, fueron enterradas hace aproximadamente 1.700 años, datando de un período entre 270 y 305 después de Cristo. Las monedas abarcaron los reinados de los emperadores Aureliano y Maximiano, dos figuras clave en la historia romana. Lo que hace que este hallazgo sea particularmente fascinante es el estado de las monedas. Muchos estaban en condiciones casi perfectas, con sus inscripciones todavía claramente legibles, lo que sugiere que fueron enterrados poco después de ser acuñados. Algunas de las monedas incluso se encontraron en pequeños bolsos de cuero, lo que indica que fueron escondidas deliberadamente, probablemente durante un periodo de incertidumbre económica. El agricultor, siguiendo la ley suiza, contactó prontamente a las autoridades arqueológicas locales. Después de meses de cuidadosa excavación, se confirmó que el tesoro era uno de los descubrimientos más significativos de monedas romanas en Suiza. Hoy,
Estas monedas se conservan y exhiben en el Museo Vindonisa, en Brugge. Número 14. Fosa común de la peste medieval. En los pacíficos campos de Lincolnshire, Inglaterra, un agricultor hizo un descubrimiento que trajo a la vida los horrores de la peste negra. Mientras trabajaba cerca de la abadía de Thornton, este agricultor desenterró una fosa común llena de los restos de 48 individuos, incluidos 27 niños. Estas víctimas, que vivieron una de las pandemias más devastadoras de la historia, fueron cuidadosamente sepultadas en filas superpuestas. La tumba data de mediados del siglo XIV, durante el apogeo de la peste negra, que cobró la vida de casi la mitad de la población de Inglaterra. Lo que hace que este descubrimiento sea tan significativo es que desafía suposiciones previas sobre cómo las comunidades rurales lidiaban con la peste. Abby Thornton, conocida por su papel religioso y médico, probablemente se convirtió en el último refugio para muchos que cayeron víctimas de la peste. El análisis científico confirmó que estos individuos estaban infectados con Yersinia pestis, la bacteria responsable de la peste negra. Número 13. Cráneo de mastodonte. En 2014, un agricultor en un pintoresco pueblo del sur de Francia hizo un hallazgo extraordinario mientras trabajaba su tierra. Era el cráneo de un antiguo mastodonte pirenaico, una especie extinta hace mucho tiempo. Sin embargo, este descubrimiento notable permaneció en secreto por un tiempo. El agricultor tenía preocupaciones de que revelar su hallazgo provocaría una oleada de arqueólogos y buscadores de tesoros invadiendo su propiedad. No fue hasta 2 años después que se puso en contacto con el Museo de Historia Natural de Toulouse, donde expertos confirmaron la identidad del cráneo. Este mastodonte, que vagaba por los Pirineos entre hace 11 y 13 millones de años, era notable por su único conjunto de 4 colmillos, 2 en la mandíbula superior y 2 en la inferior. Antes de este descubrimiento revolucionario, los únicos rastros de esta especie eran un puñado de dientes fosilizados descubiertos en la región en 1857. El cráneo completo encontrado por el agricultor ha sido aclamado como una contribución significativa a la comunidad científica, proporcionando información invaluable sobre la fauna prehistórica del área. Número 12. Rey rata. En el tranquilo pueblo de Saaru, Estonia, un granjero llamado Rein Kiv hizo un descubrimiento que conmocionaría y fascinaría a la comunidad científica. Mientras realizaba sus tareas diarias, Rein escuchó un ruido chirriante inusual proveniente del piso de su cobertizo. Al investigar, encontró algo salido directamente de una pesadilla, un rey de las ratas. Este fenómeno raro y espeluznante involucraba a 16 ratas negras, cuyas colas se habían enredado de manera irremediable, formando un nudo apretado que las unía en una sola masa grotesca. 7 de las ratas aún estaban vivas, intentando desesperadamente cavar su salida de la situación. Pero cuanto más luchaban, más apretado se volvía el nudo. Las ratas restantes se habían asfixiado en el proceso, enterradas por la arena que las otras levantaban en sus frenéticos intentos de escapar. Este descubrimiento fue increíblemente raro, con solo 58 casos registrados de reyes de ratas desde el siglo XVI. Rein, sin estar completamente consciente de la importancia de su hallazgo, inicialmente dejó las ratas fuera de su casa sobre unas tablas de madera para que los transeúntes las vieran. Sin embargo, cuando un reportero local se enteró del descubrimiento, desató una avalancha de interés entre los científicos. El rey de las ratas fue posteriormente trasladado al Museo de Historia Natural de la Universidad de Tartu, donde se convirtió en un tema de estudio e intriga. Los expertos creen que los reyes de las ratas probablemente se formen en condiciones frías cuando las ratas se juntan para calentarse. Las colas, ya largas y propensas a enredarse, se congelan y se pegan con suciedad, hielo o incluso su propio excremento, creando un vínculo ineludible. Número 11. Tumbas romanas de 1800 años de antigüedad. En diciembre de 2023, un agricultor búlgaro arando su campo en el pueblo de Nova Barbovka hizo un descubrimiento inesperado y notable. Desenterró 2 antiguas tumbas romanas que datan de hace 1800 años. Las tumbas, hechas de ladrillo y revestidas con yeso, estaban cubiertas con grandes losas de piedra caliza, lo que indica la riqueza y el estatus de las personas enterradas en ellas. Una de las tumbas contenía los restos de 2 adultos, un hombre y una mujer, probablemente de entre 45 y 60 años. Estas personas fueron enterradas con una colección de objetos valiosos, incluyendo joyas de oro, monedas,
un broche plateado de plata y exquisitos vasos de vidrio conocidos como lacrimarios, que se usaban para recoger las lágrimas de los dolientes. Los artefactos encontrados en las tumbas datan de principios del siglo III de la Era Común, un período en que esta región formaba parte de la provincia romana de Moesia. La tumba más pequeña, que pudo haber sido construida antes, contenía el esqueleto de un niño de entre 2 y 3 años. Junto al niño había un raro medallón de bronce que representaba al emperador romano Caracalla, acuñado en Asia Menor alrededor del año 214 de la Era Común. Esta medalla, junto con otros objetos funerarios, sugiere que la familia tenía conexiones con la cercana ciudad romana de Nicópolis ad Istrum. Número 10. Ternero de 2 cabezas. En el condado de Baker, Florida, un día ordinario en la granja se volvió extraordinario para el granjero Dwight Cruz. Después de más de 60 años criando ganado, Dwight quedó atónito cuando una de sus vacas dio a luz a un ternero con 2 caras. Este ternero inusual, llamado Annabelle por la hija de Dwight, tiene 2 cabezas, cada una con su propio par de ojos, narices y bocas. La condición de Annabelle, conocida como policefalia, es increíblemente rara, con probabilidades tan bajas como 1 en 400 millones. A pesar de su apariencia única, Annabelle enfrenta desafíos significativos. Le cuesta mantenerse en pie y debe ser alimentada con biberón, ya que alimentarse de su madre no es posible. Curiosamente, cuando una de sus bocas bebe, la otra mama al mismo tiempo, una vista que dejó a Dwight y a su familia tanto asombrados como preocupados. La familia ha estado en contacto con Ripley's Believe It or Not, pues el tiempo más largo que ha sobrevivido un becerro de 2 cabezas es 40 días. Aunque las probabilidades están en contra de Annabelle, Dwight espera que ella desafíe las expectativas y sobreviva más tiempo. Él sigue cuidándola, asegurándose de que tenga la mejor oportunidad de vida. Número 9. Una losa de piedra de 2600 años de antigüedad del faraón egipcio. En el noreste de Egipto surgió un descubrimiento notable mientras un agricultor preparaba su tierra para la siembra. Desenterró una losa de arenisca, también conocida como estela, que data de hace 2600 años. Este antiguo artefacto medía 2,31 metros de largo y 1,04 metros de ancho. Proviene de la era del faraón Guajibre-Jibre, quien a menudo es referido por su otro nombre, Apris. El reinado de Guajibre-Jibre, que abarcó aproximadamente desde 589 a.C. hasta 570 a.C., fue un periodo turbulento, marcado por campañas militares y significativas convulsiones políticas. Notablemente, él fue uno de los gobernantes durante la dinastía 26 de Egipto. La estela, rica en valor histórico, presenta 15 líneas de jeroglíficos tallados intrincados, incluyendo un disco solar alado y un cartucho real que lleva su nombre. Estos elementos señalan la conexión de la losa con una de sus campañas militares. La importancia de esta estela va más allá de su antigüedad y arte. Según el antiguo historiador griego Heródoto, Apris se enfrentó en conflictos con los fenicios y enfrentó una guerra civil que eventualmente llevó a su derrocamiento y al ascenso del faraón Amasis. La traducción en curso de los jeroglíficos podría revelar nuevas ideas sobre esta era de la civilización egipcia antigua. Podría ofrecer descubrimientos sin precedentes que podrían arrojar luz sobre las complejidades del gobierno de este faraón. Número 8. Serpientes enredadas. En las tranquilas tierras de cultivo de Phang Nga, en el sur de Tailandia, la agricultora Bonsurp Naktongkul se topó con un lugar que no era nada ordinario. Mientras caminaba cerca de su estanque de patos una mañana de enero, vio 2 enormes cobras reales. Una medía 2,4 metros de largo, la otra 2,1 metros, y se enredaron juntas en una cerca de alambre. Las cobras, entrelazadas en una lucha desesperada, se habían quedado atrapadas sin esperanza en la malla diseñada para proteger a los patos. Reconociendo el peligro, Bonsurp llamó inmediatamente al equipo local de rescate de fauna. En cuestión de minutos, un equipo de 5 rescatadores llegó preparado para una operación delicada y peligrosa. El equipo comenzó cuidadosamente a desenredar a las cobras, consciente de que cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque potencialmente mortal. Lenta y constantemente, trabajaron para liberar a las serpientes, colocándolas finalmente en sacos separados para su liberación segura de nuevo en la naturaleza. Este dramático rescate ocurrió durante la temporada de apareamiento de la cobra real, que es la razón por la cual los dos fueron encontrados juntos en primer lugar. El macho de la cobra, típicamente más pequeño que la hembra, era igual de agresivo que su compañera. De hecho, el equipo de rescate notó que estos eran el 10º y 11º rey cobra que habían encontrado en solo 2 meses. Número 7.
cráter de 1,80 m. En los tranquilos campos de Putney, Wiltshire, un día ordinario para un agricultor local tomó un giro dramático. Mientras cuidaba su tierra, encontró un enorme cráter de casi 2 metros de ancho, resultado de un proyectil de artillería del ejército desviado. Este proyectil se había desviado mucho de su objetivo, viajando 8 kilómetros más allá de su destino previsto en Salisbury Plain. Cruzó 2 aldeas antes de hacer su estruendosa caída en el campo del granjero desprevenido. Sorprendentemente, a pesar del potencial de consecuencias graves, no se reportaron heridos ni daños a la propiedad tras este incidente sorprendente. El ejército respondió rápidamente, deteniendo todos los ejercicios de fuego real para investigar la causa de la desviación significativa del proyectil. La artillería moderna es capaz de alcanzar distancias de hasta 48 kilómetros. Por lo tanto, factores como las condiciones meteorológicas, fallos en el equipo o errores humanos se examinan para prevenir tales ocurrencias raras pero peligrosas. Número 6. Miles de ratones. En 2021, Australia enfrentó una crisis grave, diferente a cualquier otra antes vista. Una plaga de ratones de proporciones asombrosas. Esta infestación vio incontables roedores invadiendo pueblos y granjas por todo el continente, causando daños extensos. En Nueva Gales del Sur se desarrolló una escena particularmente desgarradora, cuando un agricultor descubrió que su granero estaba invadido por enjambres de ratones. Estas criaturas invadieron su propiedad, envolviendo la maquinaria y el suelo mismo, que parecía palpitar con su movimiento incesante, creando una visión casi apocalíptica. Esta explosión en la población de ratones se remonta a una cosecha de grano excepcionalmente abundante ese año en Nueva Gales del Sur. El excedente de alimento permitió que el número de ratones se disparara, lo cual fue agravado por lluvias continuas. Esto proporcionó condiciones perfectas para que estos roedores se reprodujeran prolíficamente. El impacto en los agricultores fue devastador. Los cultivos y las pacas de heno almacenadas para el alimento de invierno fueron diezmadas por el implacable mordisqueo de estas plagas. Más allá de los campos, los ratones invadieron las casas, contaminando los suministros de alimentos, dañando la ropa de cama e incluso mordiendo a pacientes en hospitales locales. Algunos agricultores reportaron pérdidas asombrosas de hasta $300.000 en cultivos solamente. Reflexionando sobre el pasado, la plaga de ratones de 1993, que entonces se consideraba la peor, causó daños estimados en $96 millones. Sin embargo, la escala e impacto de la plaga de 2021 han cambiado las percepciones. Quedó claro que tales desastres podrían ocurrir de nuevo, potencialmente con una gravedad aún mayor. Antes de continuar, aquí está la elección del suscriptor de hoy. Recientemente, un agricultor de Texas estaba excavando en un campo cuando afirmó haber desenterrado una criatura aterradora que se asemejaba al mítico chupacabra. La imagen que surgió mostró una figura extraña, un cuerpo humanoide con la cabeza de lo que parecía ser una monstruosa mezcla de canino y ternero. Pero agárrense los sombreros, amigos, porque no todo es lo que parece. Está claro que estamos ante un engaño bastante simplista. La criatura es en realidad una persona disfrazada con una máscara de animal, vestida con un atuendo bastante elegante, con extremidades humanas visibles y sin signos de angustia subterránea. Esta configuración no fue el producto de un gran ingenio ni de una planificación elaborada. Fue un intento directo de avivar algunas leyendas locales. Esta imagen, tan intrigante como es, sirve como un recordatorio del poder de la narración y de las longitudes a las que algunos llegarán para mantener el misterio vivo en la era de Internet. ¿Cuál es tu opinión sobre la existencia del chupacabra? Háznoslo saber en la sección de comentarios abajo. Número 5. Pollo de 4 patas. En las tranquilas tierras de cultivo del norte de Queensland, Australia, un descubrimiento inesperado dejó a un granjero asombrado. Un pollo nació no con solo 2, sino con 4 patas. Este raro pájaro, nacido con una condición genética llamada polimelia, rápidamente se convirtió en el centro de atención. La polimelia causa el crecimiento de extremidades adicionales, y aunque es poco común, se ha documentado en varios animales, incluyendo pollos. Sin embargo, el pollo enfrentó un comienzo difícil. Fue acosado por las otras gallinas en la granja, picoteado implacablemente debido a su apariencia inusual. Preocupado por su bienestar, el agricultor, Jess Liming, publicó en las redes sociales, buscando un nuevo hogar para el ave. Afortunadamente, una conservacionista local llamada Olive Needham
intervino para proporcionar el cuidado que este pollo único necesitaba. Las patas adicionales, que colgaban de su columna vertebral, no parecían molestarle, aunque su vida en la granja era desafiante. Número 4. Huevocepción. En una pequeña comunidad agrícola en Texas, una mañana rutinaria de recolección de huevos se convirtió en un descubrimiento asombroso. Un agricultor local estaba realizando sus tareas habituales cuando se topó con un huevo inusualmente grande en uno de los nidos. Este huevo no solo era grande, era casi 3 veces el tamaño de un huevo regular y pesaba más de 170 gramos. Naturalmente curioso, el agricultor lo abrió solo para encontrar otro huevo perfectamente formado adentro. Este raro fenómeno, conocido como huevo doble, ocurre cuando el sistema reproductivo de la gallina experimenta un contratiempo. En lugar de poner un huevo, el cuerpo de la gallina agrega otra capa alrededor del primer huevo, encapsulándolo completamente. Esto puede suceder cuando se producen 2 huevos muy cerca uno del otro, y el segundo queda atrapado dentro del primero. ¿El resultado? Un huevo dentro de un huevo. Algo tan raro que muchos criadores de gallinas nunca lo presenciarán en su vida. El increíble hallazgo del granjero rápidamente ganó atención, y la foto que publicó en línea se volvió viral, dejando a la gente asombrada por esta extraña rareza natural. Aunque los huevos dobles son seguros para comer, son un recordatorio notable de la sorprendente diversidad en la naturaleza. Número 3. Octocerdo. En el año 2014, un descubrimiento único capturó la atención en una zona rural de China. Era un lechón nacido con 8 extremidades, rápidamente apodado Octopig. Este lechón, el tercero más viejo en una camada de 8, no solo tenía las 4 patas típicas, sino 4 extremidades adicionales que sobresalían de su abdomen. Al igual que el raro pollo encontrado en Australia, Octopig sufría de polimelia, un trastorno congénito no limitado a los humanos, sino posible en varios animales. Las extremidades adicionales de este pequeño cerdo no eran funcionales, simplemente apéndices adicionales sin uso práctico. No obstante, Octopig era, de otro modo, un recién nacido saludable, participando en actividades típicas de un lechón, como amamantar y moverse. Sin embargo, el movimiento era algo desafiante debido a su anatomía inusual. A pesar de la naturaleza no dañina de las extremidades adicionales, presentaban un dilema de cuidado para el granjero que tenía muchos animales que cuidar. Con las complejidades de la posible cirugía, el granjero decidió no proceder. En su lugar, se comprometió a cuidar de Octopig tal como estaba, asegurándose de que el cerdito recibiera la atención necesaria a pesar de su condición única. Número 2. Cerdo con cara humana. En América del Sur, un agricultor experimentó un descubrimiento inesperado y sorprendente entre una nueva camada de 8 lechones. Entre los recién nacidos, uno de ellos llamó la atención por sus rasgos faciales inusuales, casi humanos, que pueden describirse como algo demoníacos. Este peculiar lechón parecía mucho más débil comparado con sus hermanos. Le costaba mantenerse en pie por sí solo mientras los otros se movían por ahí. A los observadores les llamó especialmente la atención la manera brusca en la que el granjero manejó a la delicada criatura, una escena que provocó críticas. Muchos sintieron que el vulnerable lechón merecía un trato más compasivo y respetuoso, dado su estado crítico. Número 1. Avión de combate alemán de la Segunda Guerra Mundial. Un día en Dinamarca, un joven llamado Daniel Ron Christiansen y su padre, Klaus, emprendieron lo que se suponía sería un proyecto divertido. Inspirado por la clase de historia de Daniel sobre la Segunda Guerra Mundial, Klaus sugirió en broma que buscaran en la granja de su familia un avión de combate alemán del que su abuelo a menudo hablaba. Armados con un detector de metales y pocas expectativas, empezaron a buscar en los campos. Lo que encontraron resultó ser mucho más que una simple leyenda familiar. Mientras cavaban más profundo, la pareja desenterró restos de metal que pronto revelaron los restos carbonizados de un avión de combate alemán, Messerschmitt Bf 109, uno de los aviones más icónicos de la Segunda Guerra Mundial. Este avión en particular se había estrellado en su granja durante la guerra y había permanecido enterrado durante más de 70 años. Junto a los restos del naufragio, también encontraron los restos del piloto, objetos personales como una billetera, dinero e incluso un pequeño libro. El Messerschmitt Bf 109 fue un pilar de la Luftwaffe con más de 30.000 unidades producidas durante la guerra. Fue utilizado en muchas batallas críticas, incluida la Batalla de Gran Bretaña y las campañas en el norte de África. El descubrimiento en la granja Christiansen no fue solo un hallazgo histórico significativo, sino también una conexión emocional
con una época de intenso conflicto global. Los restos fueron finalmente entregados al Museo Histórico del Norte de Jutlandia. Aquí, un análisis más detallado reveló elementos como monedas danesas y cupones de alimentos, lo que añadió aún más intriga a la historia del piloto derribado. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.